Pues bienvenidos todos, Dios me los bendiga. Y el canto que estuvimos entonando hace un momento acerca de ese intercambio, ese glorioso intercambio. Y si usted pudo notar acerca de lo que nosotros estábamos cantando, es de que nosotros merecíamos haber estado ahí en la cruz. Nosotros teníamos que haber pagado por nuestra culpa, pero lo hizo alguien más. Hubo un intercambio, lo hizo alguien más por todo aquel que cree y que se arrepiente de sus pecados y corre hacia Cristo y cree en fe. Entonces, usted ya no pagaría allí, en ese lugar, porque Cristo lo hizo, en el lugar de nosotros, en el lugar de nosotros. Y gracias a eso, también dice la canción, que entonces somos declarados justos, pero es un misterio. Es un misterio en el sentido, no en el sentido de que no podamos comprender tal vez esa parte de que, oh, sí, Él pagó por nosotros, esa parte la conocemos y la podemos entender, sino por qué se hizo eso. ¿Cómo es que Dios pudo haber hecho eso si desde nosotros, desde el principio de la creación y desde con Adán y Eva, el ser humano desobedeció, se rebeló ante Dios, pecó? Entonces es separado de la presencia de Dios o de la comunión con Dios por el pecado, pero por eso también, entonces en esa desobediencia y en ese pecado que nosotros estamos separados, ¿cómo es posible que Dios pudo lograr que nosotros volviéramos a unirnos otra vez? Y fue por Dios mismo, Él mismo haciéndose hombre, encarnando en la persona de Jesucristo, viviendo aquí de una manera totalmente justa y cumpliendo la ley, que no pecó, porque nosotros sí pecamos, nosotros sí fallamos, nosotros sí, pero Él no, Jesús no. Y entonces Él calificaba, por decirlo así, para usar esa palabra que nosotros entendemos un poco más en nuestros días, para que Él fuera el Salvador, para que Él fuera el que pagara por nosotros. Porque un pecador no podía hacerlo, era igual que nosotros. ¿Cómo un pecador iba a poder morir por nosotros siendo pecador, si Él mismo ocupaba el perdón? Él mismo ocupaba ser rescatado. Entonces tenía que haber sido alguien que no pecara, que no hubiera tenido pecado. Era Dios mismo, encarnándose en Jesucristo, en un hombre, haciéndose hombre, viviendo como nosotros, muriendo en la cruz del Calvario, ahora sí en nuestro lugar, pagando, pero resucitó al tercer día, porque si no hubiera resucitado, también dice el apóstol Pablo, pues vana sería nuestra fe. Entonces, si no hubiera resucitado, ¿qué hubiera pasado? Era un hombre más, porque nosotros morimos, pero Él resucitó. Entonces no era un hombre, por decirlo así, común y corriente como nosotros, era un hombre, verdaderamente hombre, pero verdaderamente Dios, y resucitó. Esa es la parte del gran misterio. ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? Pues Dios lo hizo posible. Bueno, y gracias a Dios por eso, por ese intercambio. Ahora nosotros nos vamos a seguir ya en el último capítulo de Romanos. Ya entramos al último capítulo de Romanos, ya es el capítulo 16, ya es la despedida. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia que estaba en Roma y les habla de muchos temas. Ahorita les voy a hablar de qué tanto les habla también, pero en esta parte última se despide y manda saludos. Y lo que vamos a ver ahora nosotros es de que un cuerpo, muchos miembros, la belleza de la comunidad cristiana es de que Él, todo lo que nos explicó en los 16 capítulos a Romanos, Él ahora lo estamos viendo ahora sí como una evidencia de que Él practicaba eso, y podemos ver una comunidad en Cristo, una belleza de que un cuerpo en Cristo. Porque podemos nosotros ver el capítulo 16 de Romanos y podemos ver pues que son nombres, son saludos, son fulanito por aquí, fulanito por allá, nombres, pero en realidad vamos a ver que esto es, aquí vamos a ver que es la belleza de la comunidad cristiana, muchos miembros, varios roles, varias funciones, pero como son un solo cuerpo. El capítulo 16 de Romanos es la conclusión de la carta donde el apóstol Pablo envía saludos personales a una lista de creyentes en Roma. A menudo este pasaje podría verse, si usted no lo había leído o si usted ya lo había leído antes, podía considerarse como una serie de nombres, tal vez sin ninguna importancia teológica, pero en realidad muestra la profundidad de la comunidad cristiana y su diversidad de dones y ministerios, cómo tenían ellos diferentes dones y ministerios.
Ahora sí, Romanos es un conjunto, en su conjunto presenta el apóstol Pablo la justicia de Dios que se revela en el Evangelio, y lo vemos en el capítulo 1 nosotros, en el capítulo 1. La justicia de Dios se revela por medio del Evangelio, porque si nosotros quitamos a Jesucristo del mapa, si usted quisiera quitarlo, entonces la justicia de Dios se revela en su ira. Así se revela, en la ira. Pero en Jesucristo se revelan las buenas nuevas del Evangelio. Después nosotros vemos que ya somos justificados por la fe, lo que nosotros también entonamos hace un rato. Somos declarados justos, pero por la fe, no por lo que usted hizo o por sus méritos, sino por lo que Cristo hizo en Romanos 3. Después vemos que eso se une, ese cuerpo se une en Romanos 6. Y después en Romanos 8 nos habla, Romanos, la seguridad de la salvación. Si nosotros hacemos todo esto junto, entonces va a haber una comunidad hermosa del cuerpo de Cristo. Cuando ya entendamos qué son las buenas nuevas, cómo somos declarados justos, cómo Dios nos une a una familia, cómo tenemos la seguridad de la salvación. Y entonces la vida cristiana después del capítulo 2 en adelante empieza a darse en evidencia. Empezamos nosotros a vivir esto. Ahora en este capítulo final del capítulo 16, Pablo reconoce a individuos específicos que han sido fieles en la obra del Señor. Esto resalta que la teología bíblica debe ser aplicada en la comunidad cristiana. Lo que usted cree, cuando diga teología bíblica, lo que usted cree de Dios, lo que usted piensa de Dios, tiene que reflejarse en la comunidad cristiana. Se tiene que reflejar en su familia, se tiene que reflejar en cómo usted vive, se tiene que reflejar en su trabajo, se tiene que reflejar en todas partes. No puede nomás reflejarse en una sola parte, por decirlo así, cuando voy a la iglesia. Y cuando no va a la iglesia y va a otras partes, entonces, ¿qué va a reflejar usted? Cada miembro refleja un aspecto del carácter de Cristo, los que han sido nombrados aquí. Y juntos, como iglesia, se manifiestan su amor y gracia en esta tierra. Aquí, nosotros viviendo. Abra sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 16. Y voy a leerle los versículos del 1 al 16. Romanos capítulo 16. Si ustedes ocupan Biblias, allá hay Biblias. Si ustedes ocupan Biblia, Romanos capítulo 16, y voy a leerle los versículos del 1 al 16. Dice así la palabra de Dios. Romanos 16, 1 en adelante dice: les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes, que ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Versículo 5 del capítulo 16 dice: saluden también a la iglesia que está en su casa. Está hablando de Priscila y Aquila. Saluden también a la iglesia que está en su casa. Saluden a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido en Cristo en Asia. Versículo 6. Saluden a María, que ha trabajado mucho por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saluden a Apeles, el aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la casa de Narciso, que son los del Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saluden a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Saluden a Ansíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Petrobas, a Hermas, a los hermanos con ellos. Saluden a Filólogo
y a Julia, a Nereo y a su hermana y a Olimpias y a todos los santos que están con ellos. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo los saludan. Acompáñame a hacer una oración. Padre, gracias Dios por el tiempo aquí. Gracias Señor porque tú has sido bueno al traernos aquí. Señor, nosotros podemos pensar que fue iniciativa de nosotros el poder arreglarnos, levantarnos, estar con nuestra mente pensando en que nosotros íbamos a llegar aquí a este lugar y que queríamos asistir a la iglesia. Señor, sabemos, Señor, que eso nosotros lo decidimos porque tú así lo quisiste. Ahora, mi Dios, tú permites, Señor, que tu palabra sea predicada, que tu palabra, Señor, pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Y así como esta carta, en la cual el apóstol Pablo escribe a la iglesia que estaba en Roma y nombra una lista muy amplia de muchos nombres en cuales ellos eran colaboradores también junto con el apóstol Pablo para el reino, para que el evangelio de tu Hijo Jesucristo siga siendo predicado. Y todos ellos colaboraron y los nombra. Y ahora nosotros podemos ver cómo ellos estaban viviendo como una familia, como una comunidad. Señor, permite que nosotros podamos vivirlo de esa manera. Y háblanos a nuestros corazones. Señor, redarguye esos corazones que tal vez todavía hay algo o mucho de rebelión ante ti. Perdona sus pecados, Señor. Ven hacia ellos para salvación. Y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. 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 No sé si usted ha escuchado acerca de una construcción o una catedral muy famosa que se construyó, existe en Francia, y que esta construcción se llama la Catedral de Chartres, en Francia. Se cuenta esta historia que cuando se estaba construyendo en la Edad Media, más o menos aproximadamente hace como unos 400 años o 500 años, en Francia, esta Catedral de Chartres fue una de las construcciones más impresionantes de su tiempo. Todavía impresiona esta construcción, pero en aquel tiempo era una de las más que iba a impresionar esta construcción. Su construcción tomó más de un siglo para construirla. Y se requirió la cooperación de cientos de personas con diferentes talentos y habilidades, como arquitectos, albañiles, carpinteros, escultores, vidrieros y teólogos también. Era una catedral. Todo esto se ocupó más o menos en 100 años para construirla. Muchos murieron. Lo notable es que muchos de estos trabajadores nunca vieron la catedral terminada. Algunos tallaban piedras, otros diseñaban vitrales, algunos transportaban materiales y otros enseñaban la palabra en ese lugar, antes de que fuera construida. Para muchos su labor parecía pequeña o insignificante, pero para algunos, pero juntos construyeron una obra monumental para la gloria de Dios. Un historiador cuenta acerca de esta construcción que cuando le preguntaron a alguien, a un albañil que estaba ahí trabajando, le preguntaban qué estaba haciendo y él contestó, estoy colocando una piedra más. Pero cuando preguntaron a un hombre con visión, decía, estoy construyendo una catedral para la gloria de Dios. Mientras que no se veía nada todavía, él decía, soy parte de la construcción de una catedral, pero para la gloria de Dios. Si esto nosotros lo aplicamos a lo que estamos nosotros leyendo en Romanos 16, Pablo menciona a muchas personas aquí. Ustedes se fijaron, ver a los nombres. No sé qué les parecían los nombres, ¿verdad? Pero nombra a muchos de aquel tiempo también y además están traducidos esos nombres. Cada una de las personas con un papel distinto para la iglesia. Ellos tenían un papel diferente cada uno. Pero todas trabajaban juntas para el avance del evangelio con un mismo propósito, para la gloria de Dios. Todos. Como en la construcción de Chartres en Francia, cada creyente en la iglesia desempeña un papel grande o pequeño, pero todos contribuyen a la obra de Dios. Febe sirvió como diaconisa, si ustedes recuerdan que leímos. Priscila y Aquila arriesgaron su vida por el apóstol Pablo también y por el evangelio, y muchos más fueron colaboradores fieles. Algunos enseñaban, otros como enviados a predicar también. Ningún creyente es insignificante en la iglesia y nadie aquí. Dios usa la diversidad de talentos y llamados para edificar su obra. Diferente, cada quien en su puesto, cada quien en su rol, cada quien en su oficio.
Así como los constructores de esta catedral que yo les platiqué, puede que algunos nunca vean el fruto completo de su servicio. Puede que algunos no lo veamos. Pero en la eternidad Dios honrará su fidelidad. A lo mejor no vamos a ver tal vez el fruto de lo que estamos haciendo, pero en la eternidad Dios va a honrar eso. Ahora, ¿cómo es que usted o yo estamos contribuyendo a la construcción del reino de Dios en esta iglesia? ¿Qué estamos haciendo? ¿Valora usted a cada hermano o hermana en Cristo como una parte esencial para la obra de Dios? La iglesia florece cuando valoramos nuestra diversidad en unidad, trabajando juntos en el Evangelio para la gloria de Dios, todos juntos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros con lo que estamos leyendo? Primero vamos a reconocer y valorar a otros. Y vamos a ver que esto lo hizo el apóstol Pablo también. Reconocer y valorar a otros. Quiero leerles otra vez los versículos del 1 al 5. Y ahí están en su Biblia, pero aquí a lo mejor no alcanza. Versículo del 1 al 5 se lo voy a leer otra vez. Dice, le recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Saluden a Priscila y Aquila y a mis colaboradores, que son mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia que está en su casa. Saluden a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido en Cristo, a Cristo en Asia. Pablo comienza mencionando a Febe en los versículos 1 y 2, una diaconisa de la iglesia en Cencrea. Esta palabra que nosotros vemos aquí es la palabra griega utilizada como diáconos. En el Nuevo Testamento puede referirse tanto a un sirviente general como a un oficio formal dentro de la iglesia. Incluso lo usaban diácono de esa manera. Un sirviente general en ese tiempo también, pero ese mismo uso que le daban esa palabra lo pusieron para uno que formalmente tenía un oficio dentro de la iglesia como diácono. Pero al fin, servidor. Luego menciona el apóstol Pablo a Priscila y Aquila en los versículos del 3 al 5. Donde dice que saluden a Priscila y Aquila, pues ellos arriesgaron su vida por el apóstol Pablo también para que el evangelio siga siendo predicado, y también tenían una iglesia en su casa, ellos. Y dice que saluden a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Estos esposos, Priscila y Aquila, una pareja, un matrimonio, que arriesgan su vida por el apóstol Pablo, y además se ponen a establecer iglesias en sus hogares. La palabra aquí, la palabra clave aquí es esta, que significa luchar juntos, sunatleo, enfatizando que eran compañeros en la misión evangélica. La Nueva Biblia de las Américas, que es la que estamos usando nosotros aquí, la termina traduciendo como colaboradores, que es luchar juntos. La Nueva Versión Internacional lo traduce como compañero de batalla. Colaboradores, compañeros de batalla, vamos a luchar juntos. De esa manera estamos aquí nosotros. Nosotros podemos considerar cómo estos versículos nos muestran la importancia de reconocer a cada miembro de la comunidad con amor y con agradecimiento. Algo están haciendo. Y nosotros estamos sirviéndonos de eso, creciendo de nosotros de eso, siendo bendecidos de eso. Desde Febe hasta lo que sigue nombrando el apóstol Pablo, hasta los más cercanos al apóstol Pablo, sin importar su rol o estatus. Tal vez nos inspire a honrar y animar a otros en tu congregación, que silenciosamente sirven en el evangelio. Hay algunos que están silenciosamente trabajando. Esto nos va a ayudar a reforzar la unidad en la iglesia y a valorar a cada uno por sus contribuciones únicas. Dios te tiene aquí por algo único. Vamos nosotros a otra carta en la cual el apóstol Pablo
mandó a otra iglesia, y es Filipenses. Filipenses 4:3, esta carta la manda también el apóstol Pablo a una iglesia que estaba en Filipo, otra ciudad, y les dice esto: en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y esto les manda a decir, y vuelve a nombrar personas, y vuelve a decir, tienes que ayudar, ve por estas personas. Imagina a un equipo de construcción. Cada trabajador tiene un rol diferente. Ahora ya vamos a imaginar, ya no tanto la catedral allá, la que yo les platiqué allá en Francia, sino una construcción aquí de un edificio, de una casa. Ustedes no sé si se han fijado que cómo de repente ustedes ven una construcción o que va a iniciar una construcción afuera, o por el fence, no sé cómo se llama ahí, tiene la foto, cómo va a quedar. No sé si ustedes han visto. Muchas veces tiene la fotografía ahí, cómo va a quedar, y uno dice, ¿cómo va a quedar así? Y no se ve nada al principio, no se ve nada. Pero cada trabajador tiene un rol diferente, pero todos son esenciales para completar el edificio y finalizar el edificio. De la misma manera, cada creyente desempeña un papel clave en la obra del Evangelio, mientras que en la construcción unos son los que llegan y escarban, ponen los cimientos, ponen lo de abajo, lo que tienen que poner acerca de los servicios, agua, luz, lo que tengan que poner. Y luego los otros ya después llegan, otros diferentes, llegan y ponen lo demás, o sea, empiezan a levantar las paredes. Después llegan otros, los que deben de poner lo que es lo que es el sheetrock, lo que es la tabla roca esa. Para eso ya llegaron los electricistas antes. Yo no sé mucho de construcción, pero son grupos diferentes. Y llegan unos antes y luego llegan otros después. Y a veces están hasta carrereados unos, porque ya van a llegar los otros, ¿verdad? Y luego ya después los pintores al final, después los que ponen pisos, después los que ponen las ventanas. Después los del jardín, ¿no? Los jardineros, ¿no? No deben faltar los jardineros. Y llegan los de los sprinkles, y llegan y ponen todo lo demás. Y ya después se ve cómo estaba en la foto. Pero son muchos para un mismo fin. Quiero platicarles algo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial hubo un código que se le llamó Enigma, porque durante esta Segunda Guerra Mundial, los nazis utilizaban una máquina de cifrado llamada Enigma para enviarse mensajes secretos. Cuando ellos se mandaban este tipo de mensajes, era un factor muy importante por la cual nadie los estaba entendiendo y ellos estaban ganando victorias y se estaban comunicando. La clave para derrotar a Alemania en la Segunda Guerra Mundial no solo dependía de soldados en el campo de batalla, los de la primera fila, no solamente los que estaban ahí peleando, sino también de un grupo diverso de matemáticos, lingüistas, científicos e incluso jugadores de ajedrez que trabajaban juntos en Blackheath Park en Inglaterra. Estaban ahí, este grupo. Estaban ahí, estos son matemáticos, lingüistas, científicos, hasta jugadores de ajedrez, para ver si ellos podían descifrar esos mensajes de ese país, de Alemania. Uno de los más conocidos fue Alan Turing, un brillante matemático que diseñó una máquina capaz de descifrar los códigos nazis. Sin embargo, su éxito no fue solo suyo, no fue solamente de él. Hubo cientos de personas trabajando en distintos roles, mecanógrafos escribiendo mensajes, analistas interpretando patrones, operadores manejando los equipos e incluso empleados que simplemente organizaban los documentos. Y eso no lo vemos, ¿verdad? No se ve. Casi siempre vemos los que están ahí peleando, ¿no? Ahí en el campo de batalla. Cada uno de ellos jugó un papel crucial, a pesar de que la mayoría nunca recibió reconocimiento, ellos nunca recibieron reconocimiento público en su tiempo. Su trabajo conjunto acortó la guerra por varios años y salvó a millones de vidas. Y se acaba la Segunda Guerra Mundial. La victoria no fue gracias a un solo héroe, sino a un esfuerzo de muchos, que aunque diferentes trabajaron unidos por un mismo propósito. Y así es.
Así sigue siendo también esto. Muchos se ven, muchos son vistos, otros no son vistos, pero ahí están, colaborando. Porque si solamente dependiera de aquellos que son vistos, pues no caminaría esto. No se podría. Debe de caminar así. Entonces, ¿vas a reconocer el valor de cada miembro en la iglesia, incluso aquellos que sirven en áreas menos visibles? ¿Nos vamos a acordar de ellos? ¿Cómo podemos apoyar a los líderes y servidores de la iglesia como lo hizo Febe o Priscila o Aquila? Esto nos enseña la importancia de acoger y alentar a aquellos que sirven, resaltando que cada persona tiene un papel vital en el cuerpo de Cristo, sin importar su posición. Esto nos lleva al número 2. Ahora, en esta parte del número 2, dice, ya valoraste, bueno, así lo quise poner esta parte, este punto número 2. Ya valoraste, entonces celebra. ¿Y qué más? Y vuelve a valorar. Vuelva. ¿Estás valorando? Celébralo. ¿Ya lo celebraste? Vuelve a valorar. Y vuélvalo a hacer, vuélvalo a hacer. Vamos a leer los versículos de Romanos, capítulo 16, del 6 al 13. Y ustedes pueden verlo ahí en su Biblia, porque aquí está bien chiquito. 16, del 6 al 13, y dice así. Bueno, voy a esperar que lo busquen. Encuentren Romanos 16, 6. Más saludos, miren, más personas. Saluden a María, que ha trabajado mucho por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saluden a Apeles, el aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saluden a Trifenia y a Trifosa, obreras del Señor. Saluden a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Quizás consideres cómo estos versículos destacan el papel vital de muchas personas que colaboraron en esa iglesia, en esta iglesia en Roma. Y esta iglesia es de Roma. Y así nos podemos nosotros estar cambiando de carta. Vamos a Filipenses y vamos a encontrar otra lista. ¿Cómo el apóstol Pablo tenía eso? Él veía el cuerpo de Cristo como esa familia y con mucho amor, y esos colaboradores, y cómo eran cómo se llevaban como una forma muy fraternal. Y tenía hasta los nombres. Tal vez te motiva a buscar oportunidades para servir juntos con alegría, aceptando la diversidad que refuerza la misión del Evangelio y reflejando así una mayor unidad en la diversidad. Charles Spurgeon, un predicador de hace 2 siglos, que se le conoció como el príncipe de los predicadores en Inglaterra, él, en este sermón que ustedes ven, puro saludo aquí, en este sermón, él habló diciendo esto. Él recordó de que Dios valora a cada creyente sin importar cuán desconocidos sean. Y esto fue lo que él dijo. En el cielo, aquellos que el mundo olvida serán recordados por Dios, porque su obra no es en vano. El mundo puede olvidar a muchos. Y aquí se pueden olvidar muchísimos, muchísimos. E incluso no los va a ver usted en YouTube, no los va a ver usted en las redes sociales, no los va a ver, tal vez no los ve. Y van a ser olvidados, se van a morir. Pero en el cielo ellos van a ser recordados. Y por Dios mismo. Estos versículos, Pablo menciona a más de 20 personas, más de 20 creyentes, con diferentes trasfondos y roles. Destacan aquí nombres como María, como Hidrónico, Junias, que eran como apóstoles, dice, fueron apóstoles ilustres. Esta palabra aquí que dice apóstol, puede referirse, dice, a enviados o misioneros. O sea, lo que es la palabra apóstol es enviado. Y ellos pudieron haber sido enviados a Roma para ayudar a esa iglesia que está en Roma. Así como varios de nosotros fuimos enviados aquí a Ogden.
en esta parte. Entonces, por decir así, si se usara esa palabra, todavía así como si fuera enviado misionero, pues entonces, los apóstoles, nosotros aquí, como misioneros o como enviados, no como una jerarquía, no como algo que no puede ser alcanzado o que solamente Dios da. Era una persona enviada. La lista también incluye a creyentes de diferentes clases sociales. Por ejemplo, lo que dice aquí que esta persona, Aristóbulo y Narciso, podrían haber sido líderes de familias influyentes aquí, ellos. Pero está Rufo, está también este nombre de Rufo en el versículo 13. Es mencionado como alguien escogido en el Señor, así dice el versículo. Posiblemente, y se lo digo es que posiblemente fue el hijo de Simón de Cirene, aquella persona que lo obligaron a que ayudara a levantar en la caminata hacia el Gólgota a Jesucristo, que le ayudara a cargar la cruz, Simón de Cirene. Y esto lo vemos en Marcos 15:21. Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro, y aquí está Rufo. Dice, a que llevara la cruz de Jesús. Digo posiblemente, porque posiblemente, probablemente y había muchos Rufos, ¿verdad? Pero como esta persona fue obligada, hubo algo allí. Hubo algo allí. Si él estaba viendo de la manera cómo se estaban burlando y lo que cargaba y cómo lo estaban azotando al Señor Jesucristo con los látigos, con la corona de espina, y cómo él estaba y no podía cargar esa cruz, y lo obligan a él, entonces él también carga esa cruz que va hacia el Gólgota, donde lo iban a crucificar. Y cuando Jesucristo dice, imagínense estas palabras, cuando Jesucristo dice, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera venir y seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz es morir a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? De que si usted quiere seguir al Señor, si usted quiere seguir a Dios, si usted quiere seguir a Cristo, ya no tiene que ser más poderoso lo que usted quiere para usted. Ya no lo tiene que dominar más sus deseos, ni tampoco sus beneficios, ni tampoco lo que usted quiere para usted estar bien. Ya no debe de ser lo primero. Eso debe de quedar acá atrás. Por eso el apóstol Pablo dijo, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Primero debe ser Cristo. Primero debe de ser Él. Y después yo. Entonces toma la cruz y va y se da cuenta de lo que pesa. Ahora sí, hablando físicamente de lo que pesa esa cruz, lo que pesa de lo que es cargar eso. Se da cuenta de lo que también lleva las burlas también. Todas las maldiciones que estaban ahí ocurriendo, a él le tocaron también parte le tocó también a él, hasta azotes le tocaron ahí. Entonces que su hijo era Rufo, muy posiblemente también llegaron a creer, y como eran de los Roma dominaba ahí, lo que es el imperio dominaba ahí en Jerusalén, eran los que tenían la influencia de gobierno. Entonces, esta iglesia que fue también de muchos judíos y otros gentiles, y se fue abierta en Roma, posiblemente él estuvo allá. Entonces, aquí vemos cómo cada saludo refleja un reconocimiento y agradecimiento genuino, subrayando la necesidad de valorar el servicio mutuo. Es valorar. Por eso es que valoremos nosotros nuestra comunidad, lo que tenemos, celebremos y volvamos a valorar. Valorar. Esto sugiere que el aprecio y la celebración de los esfuerzos de los demás pueden cultivar una cultura de amor fraternal. Si usted empieza a valorar y a valorar, imagínense, usted está valorando, pero el otro también está valorando, el otro está valorando, el otro está valorando, allá está valorando. Entonces imagínense qué se hace en la comunidad. Una cultura de amor y fraternal. Es lo que se va a lograr, es lo que va a lograr. También la diversidad de estos saludos refleja la realidad del Evangelio en Cristo. En Cristo hay unidad más allá de las barreras culturales y sociales y económicas. Porque en Roma había de varias partes, así como aquí habemos de varias partes, varios lugares, en Roma también. Esto es una carta
a Galacia, a los Gálatas, que también era muy similar. Y dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo, en dignidad, en honor, en creación, en salvación. Esto es en salvación, en dignidad, en honor. No es en roles. Hablando del rol que le toca a cada quien. Esto es diferente. Hay diversidad en todo eso. Pero somos uno en Cristo. O sea, no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. En lo que respecta a dignidad, a la creación, a la salvación. ¿Cómo podemos valorar la diversidad en la iglesia sin perder la unidad en Cristo? Aquí habemos de varios lugares. ¿Sí? Hay unos de México, hay unos de El Salvador, de Venezuela, de Guatemala, Colombia, Perú, algunos más otros países. Y anexos, como dice alguien, ¿verdad? Para que no se me pase uno, dice. Ya con eso ya se protegió. Y anexos. Y somos de varios lugares y cada uno trae su cultura. Trae la manera de hablar, la manera de vivir, la manera de expresarse, la manera de estar uno con otro, la manera de cómo están entre hermanos, entre la familia. Diferente. Pero cómo nosotros podemos cuidar esta diversidad siendo uno en Cristo, valorándonos. Dice Efesios 4, del 3 al 6. Dice, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu, dice, en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Es Cristo, ese Dios está sobre todo. No hay algo que usted pueda poner por arriba de Él. No debe existir. Si usted lo hace, está idolatrando. Se está rebelando. Está haciendo lo que muchos están haciendo sin conocer a Dios, poniendo a Dios en primer lugar, poniendo a otras cosas en primer lugar antes que a Dios. Hay muchos que ponen incluso hasta las estrellas, la luna, el sol antes. Incluso los tienen como dioses. Estaría haciendo prácticamente lo mismo. Un teólogo de nuestros días, que es N.T. Wright, enfatiza en este pasaje de Romanos nuestra realidad de la iglesia primitiva como una comunidad misional diversa, así como lo que está pasando hoy aquí en Estados Unidos estuvo pasando en aquellos tiempos, porque aquí estamos en un país donde no hay tanta necesidad, por decirlo así. Yo no digo que no deba de haber misioneros que vayan a cualquier parte del mundo de aquí, de este país. Sí debe de haber, y sí los hay, y sí son enviados. Pero en vez de, aquí está pasando un fenómeno aquí en Estados Unidos de que en vez de que vayamos nosotros a las naciones llegan aquí. Y todas las naciones llegan aquí. Y están llegando. Aquí hay de todo el mundo. Si nosotros no nomás habláramos español, se lo aseguro, que usted agarra a otros, asiáticos, del Medio Oriente, agarran otras lenguas, porque aquí hay de todo, aquí hay de todo. Pero si queremos nosotros decir español, bueno, Latinoamérica, todo Latinoamérica. Pero las naciones están llegando y están viniéndose aquí. Y si nosotros predicamos esto, en algún momento de la vida y de muchos, van a regresar a sus países y van a llevar este mensaje. Lo van a llevar. Si es usted cristiano, si es usted salvo, si es usted un seguidor de Cristo, lo va a llevar. Esfuérzate por conocer y apoyar a hermanos en la fe que no sean como tú. Ora por la unidad en la iglesia local. Y por último, cultiva amor y comunión. Vamos a cultivar amor y comunión. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Vamos a leer los versículos del 14 al 16. Y dicen,
Más nombres. Saluden a Síncrito, Flegonte, Hermes, Petrobas, Hermas y a los hermanos con ellos. El 15. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo, a su hermana y a Olimpias y a todos los santos que están con ellos. Y el 16 dice, salúdense los unos a los otros con un beso santo. La otra versión, la 1960, dice ósculo santo. Todas las iglesias de Cristo los saludan. Estos versículos enseñan la belleza de la hospitalidad y el saludo fraternal en el contexto del servicio mutuo. Tal vez sientas el llamado a crear una cultura de amor intenso, de comunión auténtica, saludando con sinceridad y acogiendo a todos en la comunidad de la fe. Al final de este pasaje podrías notar cómo Pablo menciona individuos de diversa procedencia que unidos en Cristo demuestran la unidad del cuerpo de Cristo. Ahí había, en esa iglesia, había ahí de Roma, había de Asia, había de Jerusalén, había judíos, había de muchas partes. Imagínense de varias partes, no solamente de una sola, de un solo país. Al reconocer a cada persona por su nombre, Pablo enfatiza que todos somos interdependientes en la familia de la fe. Interdependientes quiere decir que dependemos de todos. Esto inspira a construir puentes entre diversas culturas y antecedentes en la iglesia, fortaleciendo nuestras relaciones. Aquí Pablo en el último versículo finaliza esta sección mencionando a más creyentes y el llamado a la iglesia a saludarse con un beso santo, dice. Esta era una expresión, creo que aquí lo tengo. Esta era una expresión de amor fraternal que reflejaba unidad en la iglesia primitiva. Eso es lo que reflejaba también. Yo no digo que nos saludemos así, o sea, yo tampoco digo, no sé, yo sé que aquí se acostumbra, yo veo pues que sí se acostumbra mucho en las mujeres, ¿no? Abracito, besito. Está bien, está bien. Está bien, pero estoy hablando de esta parte de Roma, esta parte de que era en esos tiempos también. Pero esto es lo que significaba. Nosotros podemos reflejarlo también de una manera diferente. Lo que ya les había dicho anteriormente, valorando, agradeciendo, orando por ellos, velando también por ellos, saludándolos también. Y esta parte de aquí del saludo, imagínense el apóstol Pablo, ¿cuántas veces probablemente él estaba ya orando por ellos y cuando los ve, aunque no vio los de Roma, ahorita les digo esto, y cuando los ve, no los saludan a Pablo y que no los saluden. Yo pienso que pasó muchas veces, porque eran muchas iglesias. Estaba en Roma, estaba en Filipo, estaba en Tesalónica, estaba en Galacia, estaba en Éfeso, y muchas iglesias. Más de alguno no los saludó. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros también de que decimos, no me saludo, pues yo tampoco, ¿no? Y queremos desquitarnos. Y decimos, ok, pues es que yo lo saludaría, pero no me saluda. Si no, sí lo haría. Y la otra persona está pensando igual. No me saluda. Entonces aquí esto nos enseña de una manera en la cual tú hazlo. Tú ve, tú búscalo, tú está allí, porque esto es lo que va a representar de que tú estás en el cuerpo de Cristo y lo otro va a representar de que tú no eres parte. Va a estar reflejando lo contrario, va a estar reflejando venganza, va a estar reflejando el rencor, el coraje. Imagínense la comunidad. ¿En qué comunidad vamos a estar nosotros? Y el apóstol Pablo, aún así, pase lo que pase, él nombró. Ahora déjenme les digo lo de Roma. Pablo manda esta carta a Roma diciéndoles que él quería visitarlos y no llegó. No llegó a la visita como él quería. Sí llegó a Roma después de muchos años, pero en calidad de preso. Y estaba preso en una cárcel, pero no llegó a la iglesia. No los pudo ver, pero los nombraba, sabía de esto, de ellos, y no estaba allí. Y los nombró por nombre y no estaba allí.
Él estaba en Corinto cuando escribe la iglesia a Roma. ¿Cómo debemos demostrar amor y hospitalidad en nuestra iglesia? ¿Somos intencionales en saludar y animar a otros creyentes? ¿Es usted intencional? ¿O usted está esperando a que venga? ¿O usted es intencional en buscar al otro? ¿Nuestro amor por la iglesia refleja el amor de Cristo? Fíjese lo que dice Hebreos. Permanezca el amor fraternal. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Miren lo que dice Pedro. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Miren lo que dice Juan. Un mandato nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos si se tienen amor los unos a los otros. Es la manera de que nosotros podemos reflejar hacia afuera que somos discípulos de Cristo. Toma la iniciativa de saludar y animar a otros creyentes en la iglesia. Practica la hospitalidad, invitando a tus hermanos a tu hogar a comer. Lutero consideraba que esta lista de nombres demuestra la realidad tangible de la justificación por la fe en la comunidad cristiana. Él luchó mucho, Martín Lutero, en los tiempos de la Reforma, en el siglo XVI, luchó mucho por la justificación en Cristo, de que somos declarados justos, como lo que estamos cantando, por Cristo, por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hicimos. Él decía, en la comunidad de fe, cuando ellos son así, eso manifiesta que son justificados. Para él, muestra que la iglesia está compuesta por creyentes comunes, no solo por líderes o teólogos. Y esto fue lo que él dijo. Dios obra a través de hombres y mujeres comunes para su gloria. No solamente aquellos, en aquel tiempo él estaba hablando de papas, obispos o teólogos en ese tiempo. No, Dios obra a través de hombres y mujeres comunes para su gloria. Por último, quiero decirte que este pasaje nos enseña que la iglesia no es solo una institución o una organización, por decirlo así, sino una familia de creyentes que trabajan juntos para darle la gloria a Dios. Ese fin es el de todos, debe de ser el de todos. Vemos la importancia de los colaboradores en el Evangelio, lo que ya leímos en este pasaje, la diversidad en la unidad de la iglesia, la hospitalidad cristiana y hasta los dones y lo que ellos hacían. Vemos esta diversidad. Que esta lista de nombres nos inspire a valorar a cada hermano en la fe y a servir con gozo en la obra del Señor. Y quiero acabar con este texto. Tesalonicenses dice así: por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Es otra carta que mandó el apóstol Pablo a Tesalónica, a otra iglesia. Inclinen su rostro, por favor, vamos a orar. Padre, gracias Dios por este tiempo que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque has sido muy bueno para con nosotros. Y nos has permitido, mi Dios, poder ahora escuchar tu palabra, pero en algo, Señor, que posiblemente para nosotros tal vez era insignificante, o decir, ¿por qué existe muchos saludos en estas cartas del apóstol Pablo? ¿Por qué nombra tantos nombres que ni siquiera nosotros vamos a recordar? ¿Quiénes eran esas personas? Ahora, Señor, tú nos permites que podamos ver esto de una manera diferente. Ayúdanos a que nosotros podamos tener una iglesia en la cual reflejemos que somos parte del cuerpo de tu Hijo Jesucristo. Y que nosotros en amor y valorándonos los unos a los otros, también orando los unos a los otros, podamos edificarnos juntos en agradecimiento, Señor, y poder ir al otro y decirle gracias. Señor, yo te pido, Señor, que tú estés ayudando, Señor, y hablándole a cada una de estas personas que están aquí, estas familias aquí representadas, matrimonios tal vez,
hermanos o familiares, que tú los ayudes y que tú les perdones y que tú, Señor, haciendo, Señor, posible de que ellos hayan llegado aquí a este país y que estén escuchando esto y que puedan ver la manera en que tú trabajas también y estás obrando en este país, que ellos también se lleven eso para allá, en sus países. Cuida a cada uno de los familiares que tal vez no están aquí, están lejos. Protégelos, porque tal vez ellos están sufriendo mucho. Y ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos aquí a nosotros a poder ser hijos tuyos. Y si somos hijos tuyos es porque tenemos un padre. Y si tenemos padre y somos hijos es porque somos una familia. Ayúdanos, mi Dios. Gracias por este tiempo. Protege nuestras vidas y llévanos con bien a donde quiera que vayamos, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén.